Hola, mentes curiosas. Bienvenidas de nuevo a este podcast, Mens Criminalis, en el que hablamos de crímenes, de psicología y criminología. Por si no me conocéis, os diré que me llamo Patri, soy psicóloga y el true crime es mi pasión. Vamos a empezar ya de lleno con el tema que nos ocupa, porque hoy es especialmente delicado. Hoy vamos a abordar un tema difícil de tratar, pero crucial: la pederastia y la pedofilia en España. Este es un episodio que puede ser difícil de escuchar, pero como dije en el caso de la semana pasada, conocer casos y obtener información sobre temas de este tipo es fundamental para crear conciencia, informar y fomentar la prevención. Con suerte podremos aportar nuestro granito de arena para reducir la incidencia de este tipo de delitos tan horribles. Antes de comenzar, quiero hacer una advertencia. El contenido de este episodio, de nuevo, puede ser sensible y contener referencias a abuso sexual infantil. Si en algún momento sientes que puede afectarte, no dudes en pausar el episodio. No todos los temas son para todas las personas, incluido dentro de la comunidad aficionada al true crime. Vale, para empezar, aclaremos conceptos. Pedofilia y pederastia son términos que a menudo se confunden, pero no son exactamente lo mismo. La pedofilia es una condición psicológica, una atracción sexual hacia menores de edad que por sí sola no implica un delito si no hay actos de abuso. La pederastia, por otro lado, se refiere a los actos de abuso sexual hacia menores, lo que constituye un delito grave. Comencemos abordando este tema desde la perspectiva legal. Ya sabéis que yo no soy jurista y lo que os ofrezco es un resumen breve y simple de la situación. Así que no dudéis en informaros con especialistas si queréis más profundidad en este aspecto. Lo que dice la ley en España, a grandes rasgos, es lo siguiente. El Código Penal establece que cualquier acto de naturaleza sexual contra un menor de 16 años es un delito. Dependiendo de la gravedad del acto, las penas pueden ir desde varios meses hasta 15 años de prisión o incluso más. Luego, además, pueden aplicarse otros agravantes. En 2021, España aprobó la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que incluye medidas importantes como ampliar el plazo para que las víctimas denuncien hasta que cumplan 35 años y obligar a las instituciones educativas y deportivas a implementar protocolos de protección infantil. Sin embargo, el sistema legal no está exento de críticas. Muchas organizaciones denuncian que las víctimas enfrentan barreras, como la revictimización durante los procesos judiciales y la falta de apoyo psicológico adecuado. Y es difícil porque esta tendencia a culpar a la víctima tiene que ser muy difícil de afrontar, pero hay que denunciar siempre. Pasemos ahora a ahondar en los factores psicológicos relacionados con este tipo de delitos. La pedofilia es una condición psicológica, como he mencionado anteriormente, es decir, una parafilia. Hablamos de este término en un episodio extra anterior, y es que las parafilias son desviaciones de tipo sexual que no siempre se traducen en comportamiento delictivo. La pedofilia pertenece al ámbito mental, a las fantasías y los pensamientos, y como tal no es punible, es decir, no se puede castigar. Sin embargo, y como medida preventiva, si sabemos de alguien con estas inclinaciones, lo mejor es vigilar su comportamiento. Muchas de estas personas presentan como rasgos concomitantes, es decir, a la vez, dificultad para establecer relaciones con adultos y problemas de empatía. La falta de empatía con las víctimas es una de las principales razones que llevan a cometer delitos, porque las personas que no son empáticas no son plenamente conscientes del daño que hacen. Cuidado, sí lo saben, pero no lo sienten. En otras palabras, muchas veces la propia parafilia va acompañada de otros aspectos o rasgos personales que favorecen el delito en lugar de evitarlo. La pedofilia está clasificada como un trastorno en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el conocido DSM, que va por su 5ª edición.
Para cumplir con el diagnóstico de pedofilia, una persona debe, entre otras cosas, tener fantasías, impulsos o comportamientos sexuales recurrentes hacia menores prepubescentes, generalmente menores de 13 años. También debería ser un criterio el sentir malestar significativo por estas atracciones o actuar sobre ellas. Y también es requisito ser mayor de 16 años y tener al menos 5 años más que el menor objeto de esta atracción. No hay un consenso definitivo sobre las causas de la pedofilia, pero algunos estudios han identificado factores de riesgo que pueden contribuir a su desarrollo, como algunas anomalías neuronales y fallas en el control de los impulsos, problemas en el desarrollo emocional temprano debidos al entorno o al hecho de haber sufrido en su propia infancia abuso sexual por parte de otros, pero sin embargo esto no es una causa directa ni está demostrada, son solo factores, hipótesis o planteamientos que no están establecidos como causas directas. De cara a la prevención no hay mucho más que debamos tener en cuenta. Por desgracia es difícil actuar antes de que sea tarde. En muchos casos de pedofilia que se transforma en pederastia, la verdad es que no se ven venir, al menos no con claridad. Sin embargo, hay otros factores psicológicos a tener en cuenta de cara al tratamiento posterior, en prisión normalmente. Uno de los aspectos más habituales en este tipo de delincuentes es la presencia de fuertes distorsiones cognitivas con las que justifican sus actos, como por ejemplo considerar que los menores consienten o disfrutan de interacciones inapropiadas o incluso a veces que fueron ellos mismos, las víctimas, quienes los provocaron. La manera más adecuada de tratar estos casos es la terapia psicológica, en concreto la cognitivo-conductual, que trabaje con las ideas irracionales y con los pensamientos distorsionados y las creencias erróneas. También está recomendado el trabajo de la empatía para fortalecer su capacidad de ponerse en el lugar de la víctima. Aunque no hay una cura para la pedofilia, la prevención del abuso implica una combinación de tratamiento médico, apoyo psicológico y supervisión en caso de antecedentes. Por eso, por ley, en España, en los entornos laborales y educativos relacionados directamente con menores, se exige una verificación de antecedentes de tipo sexual. En el caso de la semana pasada, el de la pequeña Sara, pudimos ver cómo una menor resultaba víctima mortal de un hombre que, al parecer, no había dado señales de pedofilia previamente, que no mostraba esas inclinaciones y que, de hecho, tenía una relación sentimental con la madre de la niña. También se trata de un caso que se mezcla con un delito de odio por la nacionalidad de la víctima y otros muchos aspectos que se dieron en el momento y el lugar adecuados para un trágico desenlace. Quizá no sería el caso más representativo del tema que hablamos en este episodio extra, por eso a continuación voy a mencionar algunos de los casos de pederastas más mediáticos de España. Seguro que alguno os suena. El primero es el de Antonio Ortiz, conocido como el pederasta de Ciudad Lineal. En 2015, Antonio Ortiz fue condenado a 70 años de prisión por el secuestro y agresión sexual de varias niñas en el barrio de Ciudad Lineal, en Madrid. Ortiz seleccionaba a sus víctimas, generalmente menores de entre 6 y 11 años, y las abordaba en la vía pública para luego trasladarlas a lugares donde consumaba los abusos. No hubo ninguna víctima mortal en su caso, por suerte, pero muchos expertos criminólogos aseguran que, de haber continuado actuando, el siguiente paso era el asesinato. La operación que se realizó para su captura se llamó Operación Gandhi y fue una de las más grandes y con más operativos de la historia. Además, este caso generó una alarma social. Personalmente recuerdo seguir este caso por la televisión, ya que en aquella época ya estaba muy interesada en la crónica negra y los sucesos. Pese a vivir muy lejos de Madrid, me afectó bastante la situación. Siempre me han resultado especialmente sensibles los casos de este tipo.
Otro caso que ha sido muy mediático en este año pasado, 2024, es el de Lluís Gros, un hombre que vivió impunemente abusando de niños de su pueblo durante muchos años y que finalmente fue destapado gracias a un famoso youtuber, Carles Tamayo. El documental que realizó sobre su caso en Prime Video ha recibido varios premios y he de decir que personalmente seguí el caso y vi el documental en el momento que salió. Me impactó la naturalidad con que ese hombre hablaba de sus abusos y se sentía por encima de la ley, teniendo en cuenta que en 2021 había sido condenado, pero no entraba en prisión. Por suerte, finalmente fue capturado y enviado a la cárcel. Otro caso muy sonado de la crónica española es el conocido como caso Karate y fue uno de los mayores procesos por pederastia en España. Más de 50 alumnos de una academia de artes marciales en Gran Canaria denunciaron abusos sexuales siendo ellos menores. Fernando Torres Baena, que era el profesor y ex karateca de esa academia de artes marciales, fue el principal imputado del caso y fue condenado finalmente en 2013 y tildado por la sentencia de depredador sexual. Quedó demostrado que Torres Baena cometió esos crímenes impunemente durante 15 años. Añadiendo además a esta situación unos tintes sectarios que implicaban a otros adultos. Finalmente, en 2013, como digo, fue condenado a más de 300 años de prisión. Estos solo son algunos casos particulares sucedidos en España, aunque hay cientos, quizá miles. Porque no he querido incluir a la Iglesia Católica, pero sí mencionaré que en un informe del Defensor del Pueblo remitido al Congreso a finales de este año 2024, se desvela que según un estudio que ha contado con más de 500 testimonios, estiman unas 444.000 personas como víctimas de algún tipo de abuso sexual en el ámbito religioso, lo que sería entre un 0,6 y un 1,10% de la población. Una barbaridad. Es algo que siempre me sorprende. ¿Por qué la incidencia de este tipo de delitos es tan alta? ¿Tal vez por la vulnerabilidad de las víctimas? ¿Porque la pedofilia quizá es más común de lo que se cree? ¿O tal vez está más relacionado con la sensación de poder y control del criminal? Muchas elucubraciones y pocas certezas, la verdad. En cualquier caso, hasta aquí el episodio extra tan controvertido y difícil. Espero que aún así os haya resultado interesante. Aprovecho para recordar que todo de lo que os he hablado en este podcast es fruto de una investigación sobre medios accesibles al público general y en algunos puntos fruto de mi propia experiencia como psicóloga. Es posible que haya algún error, pero en ese caso ha sido sin ninguna intención. Si te gusta este tipo de contenido, agradecería un like y que lo compartieras para poder llegar a más mentes curiosas como la tuya. Por último, recuerdo que Mens Criminalis está en iVoox y en YouTube y que es totalmente gratis. También subo contenido a Instagram en @menscriminalis y a TikTok en @menscriminalispodcast. Gracias por escucharme. Hasta la próxima, mentes curiosas.